Parlamentario de Ciudadanos, tiene el uso de la palabra la señora Rosado Diago. Gracias, vicepresidente. Pues hoy nuestro Grupo Parlamentario Ciudadanos presenta una enmienda a la totalidad al proyecto de ley de transporte de viajeros por carretera por no estar conforme ni por su oportunidad, ni por sus principios, ni con su espíritu. Hablamos de disconformidad con la oportunidad de este texto porque, como sabe todo el mundo, no es el momento. El Partido Popular gobernó en Castilla y León con mayoría absoluta desde 1991 hasta 2015. Han sido 24 años, señorías, y ahora, en pocos meses, al final de la legislatura, la de la transición del final del bipartidismo, es cuando traen a esta Cámara el proyecto de ley que no debe ser aprobado. Y no debe ser aprobado porque nacería una ley herida de muerte, un verdadero papel mojado por no haber contemplado ni la agitación del sector transporte en vehículos de turismo, ni el marco temporal tanto de la organización del territorio, ni el derecho del transporte. Y miren, que lo primero es pretenden aprobar una ley que no está reflejando el conflicto del taxi y de las VTCs. Nos han dicho ya el Partido Socialista que las comunidades autónomas de aquí a 4 años tendremos que legislar. Por lo tanto, por eso tampoco vemos el momento para que esté esta ley en esta Cámara. También el CES se ha convertido en el peor enemigo de esta ley, porque el CES dice en su informe, en el anteproyecto, se enmarca en un contexto que puede dificultar su aplicabilidad, lo dice el CES. Y al respecto destacamos las siguientes circunstancias y da tres razones de peso: el régimen transitorio de contratos administrativos del transporte regular de viajeros de uso general adjudicados con anterioridad a la entrada en vigor a la ley de aplicabilidad del Decreto Ley 2/2009, que determina, con independencia de la fecha de entrada en vigor de la ley, esta no puede desplegar toda su eficacia hasta el 2 de diciembre de 2019. Por lo tanto, teníamos tiempo para hacer una ley en condiciones, una ley más moderna, una ley que coja muchos problemas, pero sobre todo en modernidad, porque se ha quedado obsoleta. También nos dice el CES la estrecha relación entre los diversos aspectos del anteproyecto de la ley informado y el sistema de ordenación del territorio y servicios de la Ley 7/2013 del 27 de septiembre de ordenación de servicios y gobierno del territorio de la Comunidad de Castilla y León, cuando hay aspectos de esta última ley que están todavía necesitados de desarrollo y que afectan, por lo tanto, a este proyecto. Y el tercer punto es la propuesta de modificación del reglamento de la Comisión Europea número 1073/2009 relativo a las normas comunes de acceso al mercado intermodal de los servicios de autocares y autobuses, recientemente presentado por la Comisión el 8 de noviembre del 2017, que en caso de prosperar supondría la práctica liberalización del transporte interurbano de viajeros por autobús cuando el trayecto supere 100 kilómetros de distancia, lo que implicaría la necesidad de revisar el sistema concesional de transporte interurbano español, incluyendo, claro está, el sistema de transporte de nuestra comunidad. Por lo tanto, son 3 puntos potentes y 3 puntos que el CES nos dice que tenemos que tener en cuenta. Por lo tanto, consideramos inoportuno este proyecto de ley, pero también vemos que no se adapta a la movilidad que necesita Castilla y León en un siglo XXI. Y tanto la Constitución como el Estatuto de Autonomía es verdad que da competencias, pero también la Dirección General de Transporte, en el artículo 7, en el Decreto 43/2015 del 23 de julio, establece la estructura orgánica de la Consejería de Fomento y Medio Ambiente y da muchísimas competencias. La relativa a la política de transporte por carretera, ferroviario, aéreo, fluvial y mecánico por cable, y las relativas a la política en materia de servicios e infraestructuras complementarias del transporte y logística. Y por eso, ¿qué quiere mi Grupo Parlamentario Ciudadanos? Pues nos hubiera gustado que esta ley de transporte hubiera pensado en general, o sea, ley de transporte, no ley de transporte de pasajeros
en carretera. Y abordar el verdadero problema del transporte, también el transporte de mercancías, los CILOC, nuestra debilidad en la red logística, la seguridad del transporte de mercancías, los peajes. Y todo eso nos hubiera gustado que se abordase en esta ley, pero también el pensar en futuro. Y es verdad que la ley es buena en cuanto a concesiones zonales, en cuanto a transporte a la demanda y en cuanto a transporte integrado. Pero necesitábamos una ley que plantease objetivos, que dibujase estrategias y, en definitiva, que nos sirviera de inspiración para el tsunami que nos viene de la revolución digital. Y el texto pues describe viejas respuestas para viejas cuestiones, pero lo que necesitamos son nuevas soluciones para nuevos problemas. Y nos hubiera gustado que hablásemos más en esta ley del Big Data, nos hubiese gustado que hablásemos de drones, del control que está sucediendo de los drones en las carreteras en tiempo real, y nos hubiera gustado hablar más de vehículos autónomos, porque sabemos que el conductor ya podrá elegir el destino, pero que se requiere pues eso, una operación mecánica del vehículo. Para la implantación definitiva se requiere un ajuste de aspectos de seguridad vial y de materia de seguros que esta ley no contempla, que este proyecto. Y también pues decir la gran facilidad que tiene Castilla y León, porque tenemos aquí implantado a AUSCI, que es la mayor organización mundial en esta materia, que está en León y que cogió León porque fue donde encontró universidad, tecnología y empresarios, y debemos aprovechar ese potencial que tenemos ahí. Y también nos hubiera gustado más implicación a la hora de proteger el medio ambiente. No lo vemos en esta ley. Más medidas de corresponsabilidad con la defensa del medio ambiente, de premiar a los proveedores de transporte que presenten mejoras en los registros medioambientales, exigencia y no solo promoción de la aplicación de criterios de gestión medioambiental, sancionar con más fuerzas las infracciones de tipo medioambiental. También nos hubiera gustado garantizar la eficiencia. La falta de estrategia y muchas veces los intereses partidistas han hecho que tengamos carencias en infraestructuras básicas, y lo podemos ver porque abundan en nuestra comunidad 4 aeropuertos y trenes sin pasajeros. Y queríamos eso, que hubiera un transporte con rentabilidad socioeconómica y financiera, atendiendo a los criterios objetivos de eficiencia, rentabilidad, evaluación continua y transparencia, y no lo vemos en esta ley. También no queremos que ese tema del transporte privado, que se toca de refilón, y sin embargo en Castilla y León tenemos una importante dependencia en la industria de la automoción que no debería olvidarse, y también la extensión territorial y la dispersión geográfica de la comunidad son difícilmente compatibles sin mantener de forma paralela la apuesta por el transporte público, una apuesta razonable, y por algunos elementos de transporte privado. Y por eso deberíamos haber incentivado el uso de bicicletas, vehículo eléctrico, los menos contaminantes, los aparcamientos disuasorios y sobre todo la economía colaborativa, que también se toca de refilón y sin embargo va a ser muy importante, sobre todo en nuestro medio rural. Plataformas como BlaBlaCar ya cogen muchísimos ciudadanos de Castilla y León, y hay movilidad con estas plataformas. También queríamos ser valientes con el fenómeno del alquiler de vehículos con conductor, y que hubiera quedado ya reflejado en este proyecto de ley. Introducir la seguridad jurídica y ajustarse a los cánones de técnica normativa. También nos lo dice el CES, que lejos de ayudar este proyecto de ley a clarificar el reparto de competencias entre la comunidad autónoma y los entes locales, lo está confundiendo, lo confunde el texto. Incluso en la exposición de motivos hablamos de la Estrategia Europea 2020 y nos hubiera gustado, pues ya queda casi obsoleta. Tendríamos que hablar más del libro blanco de la Comisión Europea para el futuro del transporte para 2050, o de las comisiones europeas que han hecho conclusiones hacia la consecución de la movilidad de bajas emisiones, una Unión Europea que proteja
el planeta, empodere a sus consumidores y defienda a su industria y sus trabajadores. Y también nos faltaría un vuelco a la protección de los usuarios, porque estas juntas arbitrales de transporte necesitaríamos haber blindado los medios humanos y materiales, porque es necesario porque una justicia lenta, todos lo sabemos, no es justicia, y necesitábamos blindar esas juntas arbitrales que se nos han quedado un poco cojas en esta ley. Y también nos sorprende este reglamento, el del Parlamento Europeo de Castilla y León, del Consejo Europeo, que dice derechos de viajeros de autobús y autocar, y por el que se modifica el reglamento CE 2006-2004, que resulta que da más derechos a nivel europeo que los derechos que da la propia ley autonómica. Y para terminar, pues un enfoque liberal del régimen sancionador. Nos hubiera gustado a Ciudadanos plantear un régimen de transportes público con menores cargas burocráticas a la hora de tramitar autorizaciones y un mayor sistema de control del autorizado, un catálogo menor de infracciones, pero un elenco de sanciones más fuerte y aplicable, esto es, instaurado en un baremo sancionador más detallado. Por lo tanto, para Ciudadanos es esta enmienda a la totalidad. Afecta directamente a la despoblación esta ley, por eso es enormemente poderosa. Esperemos que si esta enmienda a la totalidad queda aquí, por lo menos las enmiendas que se hagan a nivel parcial puedan ayudar. Y en la réplica pues ya haremos una valoración, pero para nosotros esta ley no es moderna, esta ley no se adecua a lo que quieren los castellano-leoneses. Señorías, nosotros desde luego mantenemos nuestra enmienda a la totalidad, queremos que se retire este proyecto de ley y yo les pido una reflexión porque ha habido enmienda a la totalidad del Partido Socialista y ha habido enmienda a la totalidad de Ciudadanos. Por lo tanto, somos dos grupos parlamentarios que hemos dicho que no nos gusta este proyecto. Y, señor consejero de Fomento, a media jornada, debería retirar este proyecto de ley. Mire, yo le llamo la ley Fonsi, porque ha estado despacito por todos los despachos durante 2 años y, sin embargo, ha venido ahora que acaba la legislatura, a aprobarse con prisas. No es una ley moderna, no es una ley que merezcamos los castellano y leoneses. Y también despacito porque ha venido un tsunami de tecnología y es una revolución y nos va a aplastar. Vamos a tener en la próxima legislatura que volver a sentarnos a hacer esa ley de transporte pues con otra composición parlamentaria, está clarísimo. Y vivimos una nueva era del transporte con vehículos autónomos, con Big Data, con drones, con automatización de tráfico y por eso vemos que es inoportuno traerla ahora. Y la tecnología ya está lista para dar un salto y es que el CES en su informe nos lo ha dicho claramente y en 3 puntos que no lo veía. Y también nos ha dicho que había que evitar en lo posible la práctica de las leyes cajón desastre, lo tiene en el informe. Y si nos lo dices será por algo, también habría que haberles escuchado. Y hay un cambio de paradigma y señor consejero, no lo ha sabido liderar, no ha sabido ser ese agente de cambio y lo considero un buen consejero en ese sentido para poder haber hecho una ley potente y una ley que además le hubiera engrosado su buen currículum, porque podíamos haber sido liderado y teniendo además lo que le comentaba antes en León, esta plataforma a nivel mundial de logística de transporte, pues teníamos que haber liderado, teníamos que haber sido agente de cambio aquí en Castilla y León. Así que, si le pedimos, si no, que se eche hacia un lado, que deje a Ciudadanos sentar las bases, que muevan, que muevan y que nos podamos sentir cómodos, científicos, técnicos, emprendedores en Castilla y León, inspirados y que haya un nuevo proyecto. Está claro
que había un proceso de enmiendas, y es verdad, nosotros no hemos participado en ese proceso de enmiendas porque no nos gusta y porque no vemos el momento, pero sobre todo porque no vemos el momento. Teníamos que haber esperado un poco cómo evolucionaba todo y teníamos que haber liderado, y además con nuestra gran extensión geográfica hubiéramos sido un referente a nivel internacional, porque, ya le he dicho, hay partes buenas de la ley que podemos extrapolar a otros países y a otras comunidades autónomas. Ha sido una pena y, de verdad, sinceramente, espero que las enmiendas parciales mejoren este texto. Gracias.